Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3, Apocalipsis 1, 1 al 3. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Imagínese usted, todos hemos ido al teatro, ¿ya? Cine o teatro, que hay una diferencia, ¿no? Digamos que vamos al teatro y en el teatro las cortinas están cerradas. Usted está sentado mirando hacia adelante, hacia el stage, hacia el escenario, y usted no ve lo que hay tras la cortina, no sabemos lo que hay en la parte de atrás. Hasta que de pronto sale una persona, el que está oficiando, dirigiendo la obra, vamos a decir, delante de la cortina, él sale delante de nosotros y nos empieza a dar una introducción y a explicarnos de qué se trata lo que vamos a ver en esta obra teatral. No nos da los detalles, nos da un cuadro general y dice, estemos cómodos, atentos a lo que viene. De pronto se apaga la luz y las cortinas se empiezan a abrir y la música empieza a subir. Y ahí vemos frente a nosotros una escena, ya sabemos de qué se trata la historia, o por lo menos tenemos una idea ya con lo que nos anticipó el presentador, ¿no? El libro de Apocalipsis nos habla del futuro. Y lamentablemente cuando pensamos en el futuro, en estos días y por muchas décadas y por mucho tiempo, ha habido hasta una obsesión en el futuro. Hace poco me acuerdo de un pastor bien conocido, muy respetado, él le puso fecha a la venida del Señor. Y yo pensé, oh my goodness, yo solía escucharlo a este pastor y dijo eso, y yo inmediatamente ya lo borré de mi disco duro, ¿no? Ya este hombre ya se perdió. Porque al momento de determinar fecha para la venida del Señor es que ahí ya hay un problema serio con la Escritura. Nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre, ¿no? Gracias al Señor ese pastor después se arrepintió, pidió perdón, se había equivocado. Y mucha gente está obsesionada con esto. Parece como que pierden el norte, ¿no? Se pierde el horizonte, se pierde el sentido de lo cuerdo, ¿no? De lo que es sensato. Muchas personas van al tarot buscando el futuro. Hay personas que van a buscar la adivinación por la palma de la mano. O algunos van y buscan una medium, el espiritismo, para conectarse con la abuelita, con el tío, con el primo, con un pariente. Y sabemos y entendemos por la Escritura que solamente Dios es el único que puede determinar el futuro. Aunque entrar al libro de Apocalipsis es como si uno estuviera entrando a un laberinto, ¿no? De pensar de pronto que hay tantas figuras, ¿verdad? Tantas figuras hay en este libro que uno se puede confundir. Es como si fuera un laberinto, pero, sin embargo, es una revelación, como nos dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo. Es una revelación que el Señor nos ha dejado y que es comprensible, que la podemos entender. Se puede entender. Si usted lee, bajo la guía del Espíritu Santo, usted va a comprender el libro de Apocalipsis en su, vamos a decir, en general. Hay cosas que son duras, que son difíciles de comprender y vamos a tratar de explicarlas. Ahora, algunas claves para considerar cuando entramos al libro de Apocalipsis. Pensemos algunas cosas, déjeme mencionar algunos. Algunos usan el libro de Apocalipsis como un libro de matemáticas, ¿ya? Números, todos son números. Hablan del fin del mundo, del Armagedón, de la bestia, de la serpiente, del dragón, qué sé yo, todos son números. Tratan de cuadrar con los números, el Daniel, Zacarías, con el Antiguo Testamento, con Apocalipsis, etcétera, Primera de Tesalonicenses, que son los libros escatológicos de los últimos tiempos. Pero cuando pensamos en el libro de Apocalipsis, es importante que nosotros como hijo del Señor, si usted es hijo del Señor, usted debe tener tranquilidad y no temer. Nosotros no debemos tener miedo al futuro. No debemos de tener miedo a lo que viene para más adelante. Porque usted es un hijo del Señor. Sea lo que sea que va a venir en el futuro,
que si van a caer rayos, si van a caer meteoritos, lo que sea que pase en este mundo. Usted y yo amamos al Señor. Si usted recibió a Cristo en su corazón, debe tener paz y tranquilidad y confianza que está con el Señor. Y sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que tener siempre, siempre, siempre muy claro y tener esa convicción. Entonces, en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar símbolos, muchas señales. Imagínense, hay 278 versículos de 404 del libro de Apocalipsis que se refieren al Antiguo Testamento. Repito, 278 versículos de 404 que lo componen el libro de Apocalipsis que se refieren al Antiguo Testamento. Hay una conexión. Por eso que decimos que la Biblia tiene que estudiarse en el todo. La Biblia habla por sí misma, pero en el todo. Entre Génesis, Zacarías o Malaquías, Mateo, Apocalipsis, libro completo. Es una biblioteca entera. Nosotros no podemos sacar un versículo, como muchos lugares se hace, sacar un versículo y armar una doctrina o una enseñanza y decir, esta es la verdad. Tiene que estar confirmada por el resto de la Biblia. Si el resto de la Biblia no lo confirma, es que ahí algo no anda bien. Entonces, ¿cómo debe interpretarse el libro? Hay 4 enfoques principales para el libro de Apocalipsis. Primero, fue un libro escrito para los cristianos del primer siglo. Tuvo unos recipientes, o sea, hubo alguien que lo recibió este libro. Segundo, sus predicciones, muchas de sus predicciones fueron cumplidas por varios eventos de la historia, algunas de sus predicciones. O sea, tiene profecías que ya fueron cumplidas, pero aún quedan profecías o predicciones que no han sido cumplidas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el anticristo es un ejemplo. La nueva Jerusalén, cuando el Señor venga y nos tome y nos lleve, eso no está cumplido todavía, por decir alguna, ¿no? Ahora, el libro de Apocalipsis es una analogía que describe la lucha entre el bien y el mal. Existen 4 escuelas de interpretación. La número 1, hay una escuela que se llama preterista o del pasado. Ellos dicen, el libro de Apocalipsis es un libro histórico, todo se cumplió. Hay contradicción. ¿Por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis 4.1 nos dice, yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder al futuro. Tiene futuro el libro, se han cumplido. Segundo, una interpretación que se le llama espiritualista. Y esta simplemente considera que no hay ningún contexto histórico, ¿ya? Por ejemplo, las 7 iglesias, ¿ya? Las 7 iglesias de los primeros capítulos es histórico. La carta fue escrita para ellos, para esas iglesias. Hay historia ahí, cada una tiene su contexto, pero ellos dicen que no existe eso. Tercera interpretación es una interpretación, el libro de Apocalipsis es histórico continuo. ¿Qué significa eso? Que el libro de Apocalipsis tiene acontecimientos que comienzan en el primer siglo hasta el fin, ¿verdad? Hasta cuando sea el final. Entonces, el libro es un calendario de acontecimientos relacionados con la iglesia. Algunos lo ven así. Entonces, usted a veces va a escuchar por el YouTube, por el Facebook, pastores que cuando pasa un acontecimiento, urgente, Rusia, Ucrania, y están buscando una conexión de lo que está pasando hoy día con cuestiones del Daniel, de Apocalipsis, etc. Y la última interpretación es la interpretación futurista. Esa interpretación predice los sucesos que van a ocurrir a medida que se acerque el fin. O sea, el libro simplemente todo es profecía. Todo es profecía. ¿Ya? El libro es una imagen del futuro. Entonces, el problema que tiene esa interpretación es, ¿y qué pasa con las 7 iglesias? Que fueron iglesias para el primer siglo. Eran iglesias que estaban allá en Éfeso, Esmirna, la Odisea, etcétera, que las vamos a estudiar también. Eso fue un tiempo específico de esa época. El tema central, hermanos queridos, tenemos que esto ponerlo muy claro en nuestra mente. El tema central de Apocalipsis es nuestro Señor, amado Maestro Jesucristo. Y creo que Dios nos llama a tener una imagen correcta de quién es Cristo. Y Apocalipsis nos puede dar una imagen correcta. Jesucristo es quien nos lleva a adorar al Padre porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de Él podemos conocer a Dios. Cristo nos perdona, nos transforma, nos da una vida eterna. Pero mire la estructura del libro.
¿Cómo se ordena el libro? Tenemos una introducción entre el 1 y el 8, capítulo 1, todo el capítulo 1, digamos. Luego viene la iglesia en la tierra, las 7 cartas, entre el 2 y el 3, las siete cartas que están a las iglesias. ¿Y cuáles son las iglesias? Que ustedes las ven ahí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y esas iglesias están ubicadas en un lugar, o estaban ubicadas en el primer siglo, en una región que es Asia Menor. Y luego encontramos el trono de Dios y los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de juicio, victoria para Cristo, visión 6, visión 7, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Y luego la conclusión, retorno de Cristo, advertencia, promesa. Básicamente, si tuviéramos que resumir el libro y decir cómo vemos la estructura del libro, es que hay 7 visiones. El número 7 es clave, sin duda, en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué el autor, Juan, escribe este libro con esta estructura? Básicamente yo diría porque él estaba queriendo que los lectores, los que iban a recibir el libro, pudieran memorizarlo, pudieran aprenderlo. Es una manera didáctica de enseñar. Ahora, el número 7 podemos decir que es el número celestial o es el número eterno, podríamos decirlo así, a diferencia del número 6, que en la Biblia entendemos que es el número del hombre, ¿no? No es el número celestial, de lo eterno. Y el mensaje de este libro es: Dios es victorioso sobre la maldad. Y encontramos que el apóstol Juan, quien era el discípulo amado del Señor Jesús, nos dice la palabra que él estaba en Patmos, estaba en una isla. Y él estaba desterrado allí. Él fue el único discípulo que murió de anciano, a diferencia de los otros discípulos que todos murieron sacrificados violentamente, fueron asesinados. Él fue desterrado por Domiciano, un emperador. Este emperador fue uno de los peores que hubiese existido. Este emperador Domiciano fue un tirano cruel, incluso peor que Calígula y Nerón, que Calígula y Nerón fueron terribles emperadores romanos. ¿Ya? Este Domiciano, cuando él iba a un lugar, iba a visitar a un lugar, él exigía que los que estaban ahí presentes proclamaran a viva voz: gloria para nuestro Señor. ¿Quién? Domiciano, el emperador, porque ellos se consideraban dioses. ¿Ya? Dioses. Por eso que había conflicto con los cristianos, porque los cristianos decían: Cristo es el Señor. Los romanos decían: no, el emperador es el Señor. No, Cristo es el Señor. Hay un solo Señor, Jesucristo. Y bueno, y comienza la pesadilla, ¿no? Comienza la persecución. Así que, ¿qué esperanza tenían los cristianos bajo un gobierno como este? Esa es la pregunta. Un gobierno dictador, un gobierno abusivo, un gobierno que estaba atacando a la iglesia, atacando a los cristianos. ¿Qué esperanza podían tener? Y Juan predica que Cristo es el Señor, y por causa de predicar que Él es el Señor fue exiliado a esta isla. Ahora, hermanos, el propósito del libro es que se escribe para animar a la iglesia. El propósito de Apocalipsis es darle ánimo a la iglesia. Juan no está pensando en escribir un libro sensacionalista, ¿verdad? Para que la gente se meta en el libro y empiece a divagar y empiece como a especular. No, está dándole ánimo a la iglesia. Miren, hermanos, esto es lo que va a ocurrir y el Señor ha vencido y Él va a vencer. Un día vamos a ser arrebatados y llevados a la presencia del Señor y estaremos allí en la Nueva Jerusalén. Fue escrito para darle esperanza a la iglesia. Alguien dijo lo siguiente: elimine la esperanza del hombre y podrá destruirlo. ¿Verdad? Y Cristo nos ofrece esperanza de vida eterna. Vamos al versículo 1. Lo leo nuevamente. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué significa la palabra revelación? La revelación de Jesucristo. La revelación significa apocalipsis. En el griego es apocalipsis, es similar, ¿ya? Con una variedad de letras nada más. ¿Ya? Revelación. ¿Y qué significa revelación? Significa develar, exponer
o revelar, quitar el velo. Con la ilustración que comencé, ¿verdad? Corremos la cortina y podemos ver lo que hay al otro lado. Quitar el velo. Es una revelación dada por Cristo mismo, es lo que entendemos del texto. Dios nos está escondiendo, ni nos dejó solos. Él nos dio una revelación general, por ejemplo. Cuando usted sale y usted anda por aquí y por allá, usted va al campo, usted va a la playa, usted va al bosque, usted va en un avión y mira y observa, usted puede ver las grandes maravillas de la naturaleza. El ser humano no creyente, aquel que niega a Dios, dice, oh, qué linda la naturaleza. ¿Cómo hizo la evolución todo esto? ¡Qué hermoso! La Escritura nos dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo demás. Como creyentes, como cristianos podemos decir, Señor, gracias por esta revelación general, por esta forma como tú te estás revelando. Todo lo que se ve habla de Él, pero también hay una revelación especial y que es controlada por Dios. Y cuando hablamos de la revelación especial nos referimos a la Escritura. La palabra de nuestro Dios es la revelación que Dios nos ha dado para que nosotros lo conozcamos. No pierdas el tiempo con el tarot, no pierdas el tiempo con la palma de la mano. Te están engañando. El diablo se disfraza como ángel de luz. Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos dice el versículo 1. Él se revela a nosotros. Allá en Hebreos 1, 1 y 2 nos habla de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. ¿Y por qué Él nos habla, nos quiere hablar a través del Hijo? Porque la palabra misma nos dice, porque el tiempo está cerca, ahí en el versículo 3. Porque el tiempo está cerca, porque el Señor viene. Y hay una advertencia para los cristianos. Para nosotros que Cristo viene pronto, pero también hay una advertencia para el mundo que no conoce al Señor. Ahora, cuando hablamos de tiempo, es muy importante que remarquemos esto. Hay dos palabras que son conocidas. Una se llama el cronos y otra se llama el kairos, que son palabras del griego, ¿ya? No olvidemos que la Biblia está escrita en un idioma original, no fue escrita en español. El español es el idioma que se usa, usamos la Biblia traducida de los idiomas originales. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Y la palabra cronos, que es tiempo, se refiere a un calendario normal, una duración de tiempo, ¿cómo? Días, semanas, meses, años, hora. ¿Servicio a qué hora es? Cronos, 10:30 de la mañana, no a las 10:45, ¿verdad? Después tenemos la palabra kairos, es otra palabra del griego. Y esa palabra kairos tiene otro sentido, no es de 10:30 de la mañana. El sentido que tiene es tiempo de decisión, tiempo para tomar una decisión. Entonces, cuando dice acá, el tiempo está cerca, está hablando que es tiempo de tomar una decisión. No está hablando de mañana, mediodía o tarde. Está hablando es una situación, un momento para. El reloj de Dios no lo podemos medir con el tiempo nuestro. Porque algunos dicen, pero pastor, el anuncio de la segunda venida ya viene de hace muchos siglos, milenios, y todavía no llega. Bueno, es que el tiempo de Dios no son los tiempos suyos ni míos. Segunda de Pedro 3:8, ¿qué nos dice? Nos dice, para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor nos recuerda y Él quiere que estemos alertas a su segunda venida y que estemos preparados, ¿verdad? En cualquier momento. Parece que como vivimos en este mundo, aquí Jesucristo no va a volver nunca, porque estamos tan bien viviendo en esta tierra que no queremos saber nada de eso. Pero cuidado, Él puede venir así, Él puede volver, el día menos esperado, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. Versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Para que algo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo fuera sostenible y fuera confiable, siempre tenía que haber testigos, ¿ya? Y eso está establecido en la Escritura. Y aquí encontramos que el libro nos está diciendo, mira, hay testigos de esta visión o de esta profecía o de esta carta que se está escribiendo. Hay testimonio, hay testigos. Y es importante. Primero, el testimonio de Juan.
El libro 4 veces lo identifica como el autor del libro. Él da testimonio de este libro. Y tenemos conocimiento por varios padres de la iglesia, y los voy a nombrar rápidamente: Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes. Padres de la iglesia que ellos dieron fe de que el autor de Apocalipsis fue Juan. Luego encontramos el testimonio de Cristo mismo. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de pasar. ¿Ya? El testimonio del Señor. Tercero, el testimonio de las Escrituras. El resto de las Escrituras en varios lugares confirma versículos, textos, pasajes que hay aquí en Apocalipsis. Entonces hay un testimonio del resto de la Escritura. Pregunta, ¿para qué está esta revelación? Para los que sirven al Señor. Esta no es una revelación para aquel que no conoce a Cristo, porque va a venir al libro y se va a burlar de este libro, se va a reír de Apocalipsis, porque para él son cosas raras, cosas extrañas, pero para nosotros, los hijos del Señor, ¿verdad? Es para los siervos de Él, aquellos que aman al Señor, aquellos que tienen un temor de Dios. Esta palabra siervo, ¿ya? Sus siervos, que aparecen en la mitad del versículo 1, en el original significa esclavo. Esclavo. Usted sabe que antiguamente los esclavos, cuando ellos querían servir a su amo, ellos voluntariamente llamaban al sacerdote del pueblo o del lugar. Ellos iban y hacían una pequeña ceremonia y le hacían en la oreja del esclavo un orificio, y eso indicaba que automáticamente de ahí en adelante ese esclavo ya era un siervo para toda la vida y moría con el amo, pero voluntariamente. Entonces aquí está diciendo, para manifestar a sus siervos que voluntariamente han decidido y han tomado el camino de seguir a Jesús. Para ellos está escrita esta revelación. Versículo 3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí en este versículo 3 encontramos 3 aspectos que son importantes. El primero, leer las Escrituras. Bienaventurado el que lee. No olvidemos que en esos años no había imprentas como ahora para hacer copias y repartirlas. Los costos eran altísimos. Es posible que se hicieron algunas copias a mano y se repartieron en las iglesias, es posible. Para oír la palabra y leerla, digamos, había que ir a la sinagoga. ¿Se acuerda cuando Jesús se paró y tomó el rollo, lo abrió y leyó Isaías? No es que todos los miembros de la sinagoga o todo el mundo tenían un rollo en la casa, como nosotros tenemos una Biblia en ese tiempo. Pero ahora, hermanos, qué privilegio tenemos que podemos abrirla, leerla. ¿Usted tiene dudas? ¿Tienes dudas acerca de quién es Dios? Aquí está la palabra. Lee la palabra. Le recomiendo, lea el libro de Juan, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios. Lea los salmos, que son libros que son muy, muy livianos para leer y muy básicos y sencillos para leer y comprender. No vaya a leer Zacarías de golpe, a la primera, ¿no? Si usted va a un restaurante, ¿qué es lo que hacen los restaurantes? Lo primero que hace, toma el menú, toma la carta. Y ahí en la carta usted quiere leer, a ver qué va a comer, porque no va a ser cosa que usted pide el plato. A veces uno va a los restaurantes asiáticos, y usted no tiene idea de lo que es eso, ¿no? Pero menos mal que no ponen, por lo menos en inglés, no ponen ahí, pero a veces con el problema del idioma también, ni siquiera eso a veces podemos entender qué es lo que vamos a comer, si nos van a traer una pata de pollo, qué sé yo, nos van a traer un pedazo de hígado, quién sabe, ¿no? El menú hay que leerlo para saber exactamente qué voy a elegir y cómo voy a alimentar mi estómago. La Biblia es lo mismo. Tengo que leerla para alimentar mi espíritu. En la sociedad que vivimos hoy día, parece que hemos perdido el rumbo. Estamos con problemas serios en las familias, en las parejas, problemas serios con los hijos, con los padres, líos en los trabajos. Y parece que ¿qué está pasando con nuestro mundo hoy día? ¿Qué está ocurriendo con esta sociedad hoy día? Y yo pregunto, ¿sociedad de hoy está leyendo la Escritura? No la está leyendo. Segundo, oír, nos dice el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Dios quiere que personas hablen y muchos se van a estar, amén, pastor, los que nos gusta hablar. Dios quiere que hablemos.
Pero ¿sabe usted que más importante es oír? Los que oyen. Hay personas que lo único que buscan es que alguien les oiga. Eso es todo lo que necesitan. Un oidor atento, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo o por la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Marta y María? Marta estaba afanada, así, preparando la comida para Jesús. ¿Y qué hizo María? Esa era Marta, afanada, preparando la comida y limpiando y ordenando la casa porque había venido el maestro a visitarles. ¿Qué hacía María? Estaba a los pies de Cristo, ¿qué? Simplemente escuchando. El tercer aspecto es guardar. Los que oyen, los que leen, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Guardar. Lutero era un monje, un sacerdote, allá en el siglo XV más o menos, y Martín Lutero, el padre de la Reforma, cuenta la historia que él pasaba todos los días en el confesionario, confesándose en el monasterio. Y los otros sacerdotes o monjes, hablando entre ellos, decían, oye, pero ¿por qué este hombre pasa tanto tiempo en el confesionario? Si mal que mal vivimos en un monasterio, ¿y qué tanto pecado podemos tener? Decían ellos. Pero usted y yo sabemos que Martín Lutero tenía un conflicto interno muy serio. ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo ser salvo de mi pecado? Y ahí descubrió, y el Señor le puso esta revelación o esta comprensión de que solamente el justo por la fe puede vivir. Solamente a través de Jesucristo es la única manera que podemos encontrar esperanza, vida y vida eterna, ¿verdad? Entonces, guardar la palabra, ¿verdad? Y Martín Lutero descubrió que la palabra era lo central, ¿no es cierto? Pero no solamente leerla, oírla, pero también guardarla, atesorarla en el corazón, para que ella nos limpie de nuestro pecado. Guardarla significa obedecerla y ponerla por obra. David meditaba en ella día tras día. Dice en Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni anduvo en camino de pecadores, y en su ley medita de día y de noche. Guardarla. Y debemos estar alertas, velando, porque el Señor puede llegar en cualquier momento. Hermanos queridos, el Señor Jesús vino a mostrarnos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Mire lo que Jesucristo es el camino, Él sabe el camino, Él conoce el camino para llevarnos al Padre, Él sabe cómo podemos llegar y obtener la salvación y la vida eterna. ¿Quiere usted recibir esa verdad? ¿Quiere usted conocer a Jesucristo en su vida? ¿Quiere rendir su corazón a Jesús? Ríndase a Él. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza, hoy es el día en que usted puede decir, Señor, ya basta de mi vida como la estoy llevando, ya basta de mi vida como estoy viviendo. Señor, ayúdame a poder rendirme a ti. Ayúdame, Señor. Ríndase a Él hoy. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Oremos. Padre, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad.